un hombre llamado Jack, junto con su pareja Savannah, se mudaron a su nuevo departamento hace algún tiempo, y de acuerdo con ellos, al principio todo iba bien, pero no pasó mucho tiempo para que cosas extrañas comenzaran a suceder. Desde puertas que se abren por sí solas, hasta ruidos sin explicación, los eventos fueron escalando a un punto en que literal, viven una pesadilla. Te invito a ver este intrincado caso, y descubrir qué es lo que realmente sucede en ese departamento. Okay, so it's like almost 6 in the morning, and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. You hear that? I'll go back to bed. Él escucha un golpeteo, y mientras gira la cámara alrededor, una figura de miedo puede ser vista en el dormitorio, pero desaparece rápidamente cuando da la vuelta unos segundos después. Pero Jack no es el único que ha experimentado esta actividad, porque un día, Savannah lo vivió por sí misma. Hey, so I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting... What the hell?! We are moving. What happened? La silueta de una persona de aspecto ancho se puede ver en las cortinas de la ducha, pero cuando las abre no hay nadie detrás de ellas, y Jack viene desde el otro lado en el pasillo, por lo tanto no podría haber sido él. A la siguiente noche mientras grababa a Savannah, vio algo inesperado, y le puso los pelos de punta. You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? What happened? Did you see something? Lo que parecen ser dos figuras de sombra pasan, posiblemente dentro de la casa, aunque podría ser solo un reflejo, pero luego, una figura real vestida de blanco, se mueve afuera de la ventana, pero cuando salen, no ven signos de nada fuera de lo común. Después de esto Savannah comienza a ser más cautelosa con la situación, y a la noche siguiente, escucha voces desde el balcón, por lo que Jack decide revisar. Okay, so Savannah's saying that she's hearing voices out on the balcony, so I told her I would check it out. What the hell is that? Oh, I definitely just saw somebody out there. Did you see something? Una figura oscura de alguien o algo está parada directamente afuera de la ventana, pero rápidamente desaparece cuando él se da vuelta después de escuchar un ruido dentro de la casa. Pero justo cuando regresa por el pasillo, vemos un aterrador rostro gris oscuro, de ojos negros y largo cabello negro, mirando desde la oscuridad en una esquina del departamento, justo cuando está regresando a su habitación, y al parecer, este aterrador momento pasó totalmente desapercibido. Se sabe que después de esto, ellos decidieron mudarse definitivamente y no se volvió a saber de esta situación.
¿Pero este es un encantamiento real, o acaso es un intrincado engaño? ¿Qué es lo que tú crees? En este video podemos ver lo que parece ser una posesión demoníaca, pero es diferente a la típica posesión, porque este aterrador momento sucedió durante un live stream. Las autoras del en vivo son dos chicas, ellas simplemente estaban pasando el rato charlando con sus seguidores, no había ningún indicador de que algo fuera de lo ordinario estaba a punto de suceder, pero de repente, una de ellas empieza a comportarse de una manera muy extraña. Habis ba? Touch. Saya awak semua. Saya kasih cas dulu. Sini dulu nak ni. Sebelum ni ialah ni aku punya bank. Seru. Oh, pantat. Sorry. Ya. Okay, stop. Todo parece normal, pero de repente, en un momento sucedieron algunas cosas realmente extrañas. Primero una luz parpadea, y casi al mismo tiempo, una sombra sale de la habitación donde la luz había fallado, pero no solo eso, porque cuando la sombra termina de salir, la puerta se cierra de golpe por sí sola, y finalmente, el comportamiento de la chica en el fondo. Pero ¿qué es lo que causó estos eventos? Ellas no estaban convocando espíritus, jugando a la Ouija, o algo parecido, entonces, ¿por qué toda esta actividad en tan solo unos instantes? Ahora, si vemos bien, en un punto, la chica del fondo parece estar escuchando algo en su teléfono, y si prestamos atención, podemos escuchar algo realmente extraño. ¿Pudiste escucharlo? Son unos ruidos muy misteriosos, y algunos dirían macabros, tal vez ella estaba escuchando algún tipo de oración o encantamiento que debería convocar algo maléfico. Y tiene sentido, porque la misteriosa actividad empezó inmediatamente después de que el extraño audio en el teléfono terminó. Pero, ¿qué es lo que tú crees? ¿Tienes alguna idea de lo que dice ese audio? El siguiente video lo publicó un hombre que no cree en lo paranormal, pero debido al siguiente incidente, está confundido sobre sus creencias. Porque mientras él estaba de vacaciones y su casa estaba completamente vacía, recibió una notificación de su sistema de seguridad y es que un intruso estaba en su casa, pero hay algo muy extraño con él. A primera vista, nada parece fuera de lo común, pero si observas de cerca el pasillo a la izquierda, lentamente emerge una figura de aspecto siniestro. Esta escalofriante figura tiene un par de grandes ojos brillantes y estaba mirando directamente a la cámara, se detiene en su lugar durante unos breves segundos y rápidamente desaparece detrás de la pared.
El hombre asegura que vive solo y que nadie debía estar en su casa en ese momento. Además, la cámara colocada en la entrada de la casa nunca captó a alguien irrumpiendo. Entonces, ¿quién o qué es esto? Los trabajadores de una bodega de vinos aseguran que está embrujada por el espíritu de una niña, ya que se puede escuchar la voz de la niña haciendo eco en todo el lugar, incluso algunos dicen haberla visto. Es así que un día, un hombre llamado Julio estaba trabajando el turno de noche y escuchó los ruidos que hace la niña, entonces decidió grabar. Niña, niña marciana, ¿dónde estás? Niña, niña marciana, ¿dónde estás? ¡Ay, Se escucha la voz de una niña, viniendo desde la planta de arriba, pero mientras sube las escaleras, un armario que se encuentra en la primera planta, empieza a moverse hasta que finalmente se cierra por sí solo. Entonces Julio pasa de un estado ligero a sorprendido y termina la grabación. Es extraño que el espíritu de una niña ronde una bodega de vinos, y quizás una de las causas sea que la niña en cuestión sufrió un trágico destino en esa bodega, y su alma aún no trasciende. La calidad de este video tal vez no sea la mejor, pero lo que sucede en él es bastante interesante. Aparentemente esta es la historia detrás del metraje. Dos amigos iban en la carretera, en la noche, cuando escucharon unos ruidos extraños, y a lo lejos, uno de ellos vio una imagen que llamó su atención. Es así que se acercan lentamente, sin dejar el vehículo, y por supuesto, están grabando toda la situación. Esto es lo que captaron. Parece una figura con un vestido blanco, que aparentemente apareció de la nada por un breve momento, para después desaparecer en el aire. Muchos creen que esta es la aterradora aparición de una bruja, o quizás, un alma perdida buscando algo. Sin contar, que podría ser algún tipo de reflejo, aunque parece poco probable. En ese lugar sucedió algo, ya sea real o no. Pero, ¿tú qué piensas?